Bueno, sin más, doy la palabra a Manuel Navarro Atienza, que va a presentar esta magnífica mesa para analizar desde esa óptica más jurídica y de los órganos judiciales esa evolución de la transparencia también en los informes de gabinete jurídico y en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Sí, muchas gracias. Iniciamos la sesión vespertina y, en primer lugar, vamos a celebrar una mesa sobre las implicaciones jurídicas que ha tenido la aprobación de la Ley de Transparencia. Como ustedes saben, se aprueba la Ley de Transparencia en Andalucía en el año 2014 y el primer problema que empiezan a plantear los órganos gestores es cómo se aplican, porque se trata de una ley que contiene numerosos conceptos jurídicos indeterminados y conceptos pues novedosos. Empieza a aplicarse y después pues los particulares empiezan a recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa de naturaleza revisora de las decisiones previamente adoptadas por la administración. Va a intervenir en primer lugar María Dolores Pérez Pino, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Derecho Público, letrada de la Junta de Andalucía desde el año 2002 y que ha desempeñado distintos puestos en el seno del gabinete jurídico dentro de las tres áreas, área de coordinación, consultivo y de contencioso. Ha participado en diferentes órganos colegiados y ha sido miembro del Tribunal de Oposiciones de Letrado de la Junta de Andalucía. Desde febrero del año 2021 es la jefa del gabinete jurídico y tiene una amplia experiencia con labor como docente, así como ha publicado numerosos libros y ha coordinado también libros a instancias del gabinete jurídico o de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía. Nos va a hablar sobre la transparencia a través de los informes del gabinete jurídico. Mariola. Pues muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento por la invitación a participar en esta jornada, como no, al excelentísimo señor consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, al excelentísimo señor viceconsejero, por supuesto a María Ángeles, a todo su equipo, a Sara, porque organiza una jornada de esta entidad y con tan magnífico programa es bastante complicado. Es para mí, además, un honor compartir esta mesa redonda con dos que considero que son grandes profesionales y juristas, a los que admiro profundamente, pero sobre todo grandes amigos. La verdad es que llevamos muchos años ya de amistad y todo lo que les pueda decir de ellos es poco. Bueno, Pedro, gracias por venir, nunca falla, siempre está ahí y siempre aprendemos de todas tus intervenciones. Y a Manolo, ¿qué le voy a decir? Manolo es compañero mío, fue jefe mío, en fin, nos une una relación de amistad desde hace muchísimos años y, por supuesto, como verán, es un moderador que no solamente interviene en esta mesa en tal calidad, sino que muchos de los informes que voy a citar son suyos, precisamente de su época en la Consejería de la Presidencia. Y sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, son unos valientes, estar a las 4 de la tarde en pleno mes de junio, bueno, es una barbaridad, menos mal que el tiempo en cierto modo nos acompaña. Y, bueno, aunque sea la hora que es, hablar de transparencia 10 años después yo creo que siempre lo merece. Sin más, y como decía Quevedo, en fuga irrevocable huye la hora, así que voy a entrar ya directamente con mi ponencia. La transparencia en relación con el derecho de acceso a través de los informes del gabinete jurídico. Bueno, yo tengo que empezar, esto es por deformación profesional, por el derecho europeo, porque entiendo que todos los ordenamientos jurídicos nacionales deben mirar al derecho europeo. Esta mañana seguramente han tratado el informe explicativo del convenio sobre el acceso a documentos públicos y, cómo no, en este informe hay una mención muy especial al derecho de acceso. El derecho de acceso a la información es una herramienta indispensable para tener una sociedad activa, participativa y vinculada a un gobierno en el cual todas las personas puedan confiar. No se trata solo de recibir información, sino de aplicarla para tener un mejor sistema democrático y, por ende, una mayor calidad de vida. Actualmente, la regulación de nuestro ordenamiento nacional se contiene en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, los artículos 17 a 22. Y en el ámbito autonómico, en el título tercero de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No obstante, bueno, ya hemos visto también en la primera mesa redonda la necesidad de actualizar nuestra normativa y la normativa nacional, porque hay que adaptarla a los estándares de calidad exigidos a nivel europeo y además a las mejores prácticas, sobre todo de cara al ciudadano. Pues bien, las efemérides de las leyes, como la que nos trae hoy aquí, el 10º aniversario de nuestra Ley Andaluza de Transparencia, son importantes porque nos sirven para ver qué defectos tiene la ley, cuáles han sido los problemas que ha planteado su aplicación, qué debemos corregir, a qué debe atender el legislador. En fin, yo creo que son los momentos que nos sirven a todos para reflexionar sobre la aplicación y sobre la eficacia que ha tenido también la normativa. Hemos pasado de una administración pública celosa de su competencia, celosa de sus procedimientos, que no quería ni tan siquiera remitir los expedientes administrativos a los órganos judiciales en la jurisdicción contenciosa administrativa o no iban completos, a una administración totalmente abierta al ciudadano. Y esta evolución se ha visto a lo largo de estos 10 años de aplicación de la ley andaluza y de los 11 años de aplicación de la ley estatal, sin lugar a dudas. En el ámbito del gabinete jurídico nos corresponde el asesoramiento en derecho, pero también la defensa de la Administración en cuanto a las resoluciones que conceden, deniegan o admiten solicitudes de acceso. Efectivamente, es necesario ese asesoramiento cuando una ley empieza a andar y plantea una serie de problemas, como ha puesto de manifiesto perfectamente Manolo. Yo lo que he intentado en mi exposición es sintetizar, porque son muchísimos los informes que hemos emitido a lo largo de estos 10 años en el gabinete jurídico, sintetizar los problemas que creo que a todos los gestores, empleados públicos, nos suscitan mayores dudas en nuestro día a día y también en su momento pues, se plantearon a la Administración. Empezamos en primer lugar por uno de los temas incluso que yo creo que había ya apuntado Manolo, dudas sobre la normativa de aplicación al derecho de acceso durante el periodo de la vacatio legis. Acuérdense que el artículo 37 de la Ley 30/1992, el artículo que por excelencia se aplicaba al derecho de acceso, fue modificado expresamente por la disposición final primera, apartado segundo, de la Ley de Transparencia Estatal. No obstante, fue una modificación que supuso un cambio sustancial y fundamental en materia de acceso, porque el artículo 37 pasaba de tener una regulación material a una regulación por remisión a otra normativa. ¿Qué problema se suscitaba aquí? Pues que realmente la ley estatal no contenía ninguna disposición relativa a la entrada en vigor de esta modificación que se había producido del artículo 37, con lo cual las administraciones públicas no sabían en qué momento empezaba a aplicarse el artículo 37 en su nueva redacción y, por tanto, la legislación en materia de transparencia. ¿Qué ocurre? Y ahí se lo he puesto en la presentación, la disposición final primera, como ven, ahora lo que dice es que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información, archivo y registro en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley de Transparencia, por remisión a otra normativa. Y en la disposición final novena de la ley estatal, la entrada en vigor que se contemplaba era de forma escalonada, de tal manera que en lo relativo al título primero, que es el que contiene la regulación en materia de derecho de acceso, se contemplaba una entrada en vigor de 1 año. ¿Qué ocurría? Que durante ese año, si no entraba en vigor el régimen jurídico, el título primero de la Ley de Transparencia que regula el derecho de acceso, cómo se iba a interpretar que el artículo 37 tenía una nueva redacción y se remitía precisamente a ese título. No se podía aplicar y quedaba huérfano de aplicación. Esto suscitó que se pidieran informes a gabinetes jurídicos y uno de los primeros informes que precisamente emitió Manolo vino a poner de manifiesto esta cuestión y abordó 2 posibles soluciones. Una de ellas, bueno, pues era entender, como te exige el artículo 2.1 del Código Civil, que a los 20 días de su publicación había entrado en vigor la nueva redacción del artículo 37, y otra solución era entender que el artículo 37 no podía entrar en vigor hasta que no lo hiciera el título primero de la ley estatal. Esta fue la opción que al final acogió el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en sus informes y se planteaba una segunda derivada. Sí, hay que esperar a la entrada en vigor del título primero que regula el derecho de acceso a que transcurra 1 año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que sería a partir del 10 de diciembre del año 2014,
¿Qué ocurre con ese inciso que también aparece recogido en la disposición final novena, que concede un plazo de 2 años a las comunidades autónomas y a las entidades locales para adaptarse? Yo creo que esta mañana lo habrán abordado. Era muy difícil para las comunidades autónomas adaptarse a un régimen normativo que exigía un portal de transparencia, unidades administrativas, había falta de personal, con lo cual el propio preámbulo de nuestra ley decía que era necesario al menos 1 año para que la Comunidad Autónoma de Andalucía pudiera adaptarse y pudiera empezar a aplicar la ley. Ello conllevaba que la disposición final quinta de la Ley de Transparencia Andaluza estableciera ese periodo de vacatio legis 1 año para la entrada en vigor. Con lo cual, si el título primero de la Ley de Transparencia Estatal entraba en vigor en el año 2015, entraba en vigor el 10 de diciembre, perdón, el 10 de diciembre del año 2014 y las comunidades autónomas tenían hasta diciembre del 2015, a partir de qué momento se aplicaba en la comunidad autónoma la nueva redacción ya dada al artículo 37. Bueno, pues conjugando ambas disposiciones finales, se llegó a la conclusión de que la comunidad autónoma disponía de ese plazo de 2 años que cumplía en diciembre de 2015 y con su entrada en vigor, que se producía en junio de 2015, cumplía tanto la obligación que se le imponía por la normativa estatal como su adaptación, de tal manera que en nuestra comunidad autónoma el artículo 37, con la nueva redacción y por tanto el título primero que regula el derecho de acceso, no comenzó a aplicarse hasta la entrada en vigor de la ley andaluza. Este es el primero de los problemas que se nos planteaba. Segunda cuestión, legislación aplicable al derecho de acceso, la dualidad entre la normativa relativa al procedimiento administrativo y la normativa de presidencia. Este ha sido sin duda uno de los mayores debates que se han suscitado en el ámbito de la administración pública. Cuando llegaba una solicitud, se miraba si era de un interesado o era de un tercero y si el procedimiento estaba en curso y por tanto no había finalizado o si se trataba de un procedimiento terminado. Con lo cual, no quedaba claro tampoco en la normativa estatal y autonómica cómo había que resolver esas solicitudes, si debía ser una inadmisión, una estimación o una desestimación de las solicitudes de acceso, dependiendo de quién lo pidiera y dependiendo del momento de la tramitación del procedimiento. Pues bien, esto, a mi juicio, ha sido uno de los mayores avances que se han producido en materia de transparencia y en materia de derecho de acceso, porque la regulación que contenían los artículos 35 y 37 de la Ley 30.1992 era una regulación obsoleta completamente. De hecho, lo pone de manifiesto la parte expositiva de la ley estatal que cuestiona la rigidez que tenía la regulación de la Ley 30.1992 en cuanto al derecho de acceso, que únicamente permitía al ciudadano o al que no tuviera la condición de interesado acceder a la documentación de los expedientes administrativos una vez que el procedimiento estuviese terminado. Con lo cual, el cambio y el avance que se produce aquí es importante. Ahí les he puesto con la Ley 30.1992, a modo un poco de conclusión, el acceso a un procedimiento en curso únicamente se producía por quien ostentara la condición de interesado, se regulaba en el artículo 35 de la Ley 30.1992, y el acceso a procedimientos terminados por todos los ciudadanos, pero con los límites que expresamente aparecían recogidos en el artículo 37 en la antigua redacción. Llegamos a la Ley de Transparencia Estatal y seguimos avanzando aún más, porque avanzamos también a la Ley 39/2015, que lo que hace es que adapta todo el procedimiento administrativo común precisamente a la normativa en materia de transparencia. Con lo cual, el acceso a un procedimiento en curso quedaba ya desglosado de la siguiente forma. Por el interesado se venía a aplicar el artículo 53 de la Ley 39/2015, que era el antiguo artículo 35 de la Ley 30/92, o la normativa del procedimiento específico, pero no la normativa de transparencia, cuando se trataba del acceso del interesado a un procedimiento en curso. Expresamente, la disposición adicional primera, apartado 1 de la Ley de Transparencia Estatal, recoge que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la que se aplicará al acceso por parte de quien tenga la condición de interesado estando el procedimiento en curso. ¿Qué ocurre? Que a partir de la normativa de transparencia y de la Ley 39/2015, también los ciudadanos pueden acceder al procedimiento en curso. La única diferencia es que la normativa por la que se rige esa solicitud de acceso es la normativa de transparencia, por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 39/2015. Respondía a la redacción que tiene el artículo 37 tras la modificación que se operó por la ley estatal.
remiten, como ven, a la Ley de Transparencia y a las demás leyes de aplicación. Y ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Si tanto quien ostente la condición de interesado como un ciudadano o un tercero ajeno al procedimiento pueden acceder a un procedimiento en curso, ¿qué diferencia hay en la regulación del derecho de acceso? A estos efectos les he citado un informe que me parecía, bueno, un dictamen, el 1/2016 de la Comisión de Garantías de Derechos de Acceso a la Información Pública de Cataluña, que precisamente regula estos extremos. Lo que viene a decir es que el acceso a un expediente, estando el procedimiento en curso, tiene mayor intensidad cuando quien lo pide es el interesado al acceso que solicita un tercero ajeno al procedimiento. ¿Cómo se mide esa diferente intensidad? Bueno, pues el Comité de Garantías de Cataluña se plantea varias cuestiones. Dice, bueno, nos encontramos con una regulación en la que hay una parte del articulado de la Ley 39 de 2015 que, en cierto modo, parece que sí exige aplicar los límites de la normativa de transparencia. Por ejemplo, en el trámite de audiencia previa o de audiencia a los terceros se exige que se apliquen los límites de la normativa de transparencia. Sin embargo, en el artículo 53, que es el que expresamente se aplica a la regulación del acceso por parte de los interesados, no se cita la aplicación de ninguno de estos límites, con lo cual se planteaba el Comité de Garantía. Bueno, quizás la diferencia es que cuando el acceso se solicita por el interesado no se aplican los límites de la normativa de transparencia y cuando se solicita por un tercero sí se aplican esos límites. No obstante, esto tampoco es tan categórico y así lo hemos defendido nosotros en nuestros informes, porque en cierto modo la aplicación de esos límites sí deben tenerse en cuenta en el acceso de un interesado a un procedimiento en curso cuando, por ejemplo, en los procesos selectivos concurren incluso también con otros interesados. Al final, ¿qué hace el Comité de Garantía? Pues regula esa diferente intensidad basándola, justificándola en el derecho de defensa que tiene el interesado. Cómo la persona que ostenta la condición de interesado después puede combatir la resolución administrativa. En la jurisdicción contenciosa administrativa va a tener pleno acceso al expediente y va a tener esa plena disponibilidad de toda la documentación integrada en el expediente administrativo, justificada precisamente por su derecho de defensa, lo cual, sin embargo, no ocurriría con un tercero ajeno al procedimiento, que tampoco sería parte en ese procedimiento contencioso administrativo. Y en cuanto al acceso a un procedimiento terminado, bueno, pues aquí ya da igual que tenga la condición de interesado o tenga la condición de tercero, porque para todos se aplica la normativa de transparencia. Otro pilar que creo que es fundamental en el ámbito del derecho de acceso y que nosotros bueno, pues nos hemos tenido que pronunciar en muchas ocasiones a través de informes, las causas de inadmisión. Cuando llega una solicitud de acceso, lo primero que se nos pregunta, ¿se puede inadmitir? Entonces, bueno, hay que cambiar el chip. Ahora ya no es que se pueda inadmitir, todo lo contrario, el interés público de la Administración precisamente ha mutado. El interés público de la Administración es velar por la divulgación de la información pública, no retenerla para sí. Por tanto, las causas de inadmisión, lo primero que decimos nosotros en todos los informes es que es necesario realizar una interpretación restrictiva de las causas de inadmisión. Es más, ¿qué se exige por el Consejo de Transparencia? No solo que se realice una interpretación restrictiva, sino que en la resolución motivada de inadmisión se recojan expresamente la concurrencia de la causa que da lugar a esa inadmisión. Así aparece recogido en la resolución del Consejo de Transparencia, la 451/2018, y en alguna sentencia del Tribunal Supremo. La pionera fue la 1547/2017, 16 de octubre, de la que después se han hecho eco otras sentencias posteriores, como la 306/2020. Entre las causas de inadmisión me voy a referir brevemente a algunas de ellas y algunas de las dudas que se nos han planteado. No sé cómo voy de tiempo, Manolo. ¿Que me quedan 5 minutos? ¿Tú has contado bien el tiempo? Bueno, entre las causas de inadmisión, la primera, que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general, a lo que añade la Ley de Transparencia andaluza, que la denegación de la información deberá especificar el órgano que elabora dicha información. Hemos tenido alguna que otra consulta. Se nos consultó
en relación a un procedimiento sancionador, ¿en qué momento debía entenderse que la información no está en curso de elaboración? Porque la resolución sancionadora, o bien la resolución sancionadora o la de acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, porque se entendiera que había puesto fin, había causado indefensión, etcétera, habían dado lugar o bien a un recurso en vía administrativa o bien a un recurso en vía judicial. Ojo, no podemos confundir lo que es información en curso de elaboración a que se trate de un expediente que está pendiente de un pronunciamiento judicial o de recurso. Para ello hay que estar al contenido de lo que se considera información pública y me remito al artículo 13 de la ley. En segundo lugar, referidas a información que tengan carácter auxiliar o de apoyo, como contenidas en notas, borradores, opiniones, resúmenes. Bueno, pues aquí también se ha cuestionado en muchísimas ocasiones. ¿Qué ocurre con los informes facultativos? Porque los preceptivos ya los contempló expresamente en nuestra normativa. Con los informes facultativos, además de gabinete jurídico, pues nos hicieron precisamente una consulta en la Consejería de la Presidencia y al final quedó claro que, pues por aplicación de preceptos también de la propia Ley de Procedimiento Administrativo y por diferentes sentencias judiciales, el artículo 70, apartado cuarto de la Ley 39/2015, incluso el artículo 22 del borrador de Real Decreto Estatal, que al final nunca se llegó a aprobar, pues quedó claro que los informes facultativos tenían que concederse siempre que su motivación o siempre que ese informe hubiese sido determinante de la resolución final que se adoptara durante el procedimiento. Ahora aquí pues dependerá también de los requisitos que se exijan, ¿no? Se exige que se cite expresamente en la resolución que ponga fin al procedimiento la mención del informe facultativo que ha dado lugar y que ha recogido la motivación, o es necesario o no se exige esa cita, pero sí ha sido determinante el argumento recogido en el informe facultativo. Bueno, habrá que ir valorando en cada caso. En cuanto a las relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, bueno, se nos han planteado, ya saben ustedes que también hay un criterio interpretativo. No está aquí. Hay un criterio interpretativo 7/2015 de 12 de noviembre del Consejo en el que dice que debe entenderse por reelaboración. Me remito al mismo para no perder tiempo. A nosotros nos llegaron a plantear una consulta acerca de una persona que se había presentado a un concurso de mérito, no había resultado adjudicatario de la plaza y lo que pedía es que la Administración elaborase un certificado en el que recogiera la baremación que se había hecho al resto de los candidatos, una comparativa con los candidatos, en fin, pedía un trabajo que realmente no estaba dentro de la labor ordinaria que debía realizar la Administración, era un trabajo ad hoc y que cedía de lo que se considera hoy día reelaboración. Hay otra de las causas que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo. Hay un criterio interpretativo también del Consejo de Transparencia, el 6/2016, que te dice cuándo se considera abusiva una solicitud y además cuándo se considera que no está justificada con la finalidad de la ley. El caso que les he comentado anteriormente, pues también nosotros en el informe valoramos la posibilidad de que se inadmitiera por esta causa por considerarse abusiva. En cuanto a otras posibles causas de inadmisión, que sí me parece una cuestión también de máximo interés, los regímenes específicos aparecen recogidos tanto en la disposición primera, apartado segundo de la Ley de Transparencia Estatal, como en la disposición adicional cuarta de la Ley de Transparencia Andaluza. ¿Qué ocurre? Que llegan solicitudes de acceso a la Administración y lo primero que se plantea, bueno, ¿esto tiene un régimen específico? Y, por tanto, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que inadmitir o tendría que desestimar la solicitud de acceso? Bueno, pues también se nos solicitó informe a este respecto y en cuanto a la primera cuestión, es decir, si se tendría que inadmitir o desestimar esa solicitud de acceso, se llegó a la siguiente conclusión. Realmente hay una diferencia desde el plano teórico entre inadmisión y desestimación de la solicitud de acceso que exigiría que concurriera expresamente una causa de inadmisión para irnos a la inadmisión. Ya tenemos en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, como inadmisión la inadecuación de procedimiento. Por tanto, podríamos entender, se puede inadmitir porque el procedimiento no es adecuado, porque tiene un régimen jurídico de acceso propio. A todos se nos viene a la cabeza el derecho de acceso a los procesos judiciales que tiene un régimen específico propio.
Y ahora, en el plano normativo, ¿qué ocurría? Que nos veíamos huérfanos en la legislación de transparencia porque expresamente no se contemplaba como causa de inadmisión precisamente aquellas solicitudes de acceso que tuvieran un régimen específico propio. No obstante, entendemos que esta diferenciación entre inadmisión y desestimación se puede reconducir por la pura lógica. ¿Para qué vamos a tramitar un procedimiento completo con actos de instrucción cuando realmente la normativa de aplicación es otra, ¿no? Por un principio de economía procedimental, simplificación administrativa, cuando está muy claro que la normativa específica es otra, se inadmite la solicitud. Se nos plantearon diversas cuestiones en relación a que algunas regulaciones eran normativas específicas o no. Nos podríamos encontrar huérfanos también de regulación en el ámbito de la administración pública cuando todo considerásemos que tiene una normativa específica y al final no aplicáramos la normativa de transparencia, cuando también esto debe ser excepcional. Ha sido objeto de análisis por el Consejo de Transparencia y por el Tribunal Supremo y al final lo que se concluye es que es necesario que se trate de una normativa con rango legal que expresamente contemple y regule cuáles son las condiciones de acceso, quiénes son las entidades y los órganos encargados de ceder esa información y si hay información reservada o no. Por tanto, se planteaban diversas consultas también en este ámbito. Les he puesto aquí las que plantearon mayores problemas. Regulación de registros de asociaciones y fundaciones. ¿Se puede considerar como una normativa específica? Bueno, pues parecía que tenía un decreto que precisamente regulaba ese derecho de acceso y sí que concluimos que tenía normativa específica. Artículo 20 de la Ley 38/2003 de la Ley General de Subvenciones. Como saben ustedes, el artículo 20 regula la base de datos nacional de subvenciones, con lo cual la consulta que nos hacían es si se podía atender una solicitud de acceso a un procedimiento de reintegro. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí entendíamos que como el artículo 20 sí que contenía una regulación específica con todos los parámetros que anteriormente le hemos indicado, se podía considerar como una normativa específica y, por tanto, las solicitudes de acceso en materia de subvenciones se podían remitir a la regulación contenida en el artículo 20. En cuanto a la normativa de contratación pública, bueno, pues aquí seguimos avanzando. Se ha pronunciado expresamente nuestro Consejo de Transparencia de Andalucía, también el Consejo de Transparencia Estatal, que lo que vienen a decir que aun cuando en el procedimiento contractual o los expedientes de contratación pública existan algunos matices que expresamente singularizan la regulación de esos expedientes administrativos, como por ejemplo la confidencialidad, el secreto de las proposiciones, si esto determina que la normativa en materia de contratación pública sea un régimen específico al que únicamente, por tanto, se le aplicaría de forma supletoria la legislación de transparencia. Sin embargo, hay que decir que se ha concluido que no, que la normativa de transparencia no constituye un régimen específico. Es más, en la propia normativa contractual, principio de publicidad, principio de transparencia y principio de confidencialidad son tres principios de aplicación plena en el ámbito de la contratación pública, como se recoge precisamente en la Ley de Contratos del sector público. ¿Ya? Bueno, voy dando alguna pincelada y termino. Y ya, bueno, pues dejo para el debate si le suscita alguna duda, porque claro, es que esto es muy denso y da para mucho. Los procesos selectivos o concursos, pues imagínense la cantidad de veces que se ha solicitado el acceso a procesos de concurso por quienes no han resultado adjudicatarios de la plaza. Únicamente, les digo, aquí tanto la jurisprudencia como los consejos de transparencia autonómicos y estatales y el nuestro, se han decantado por el acceso a esta documentación. ¿Qué ocurre? Que hay los currículos que se aportan en los concursos de mérito contienen datos personales. Entonces, el acceso a los currículos de quienes no han resultado adjudicatarios podría poner en peligro la posibilidad de que esas personas quisieran seguir concursando porque tienen expuesta totalmente su privacidad, ¿no? Entonces, a lo que llegó el Consejo de Transparencia de Andalucía era concluir que se podía facilitar el de la persona que había resultado adjudicatario de la plaza, pero no el de todos los demás que habían participado con él. Únicamente, y respecto al que ha resultado adjudicatario de la plaza, también se podían disociar datos.
porque su dirección de correo electrónico, su domicilio, su DNI y su fotografía no eran necesarias para verificar los méritos de la persona que había resultado adjudicataria de la plaza. Termina. Bueno, procedimiento de subvenciones y reintegros, se lo he comentado anteriormente. Ha habido algún caso en el que se ha considerado que la normativa contenida en el artículo 20 no es una normativa específica y se ha suscitado la duda si se pide acceso a un expediente de reintegro, se le puede conceder, no se puede conceder el acceso. Como el artículo 20 expresamente contiene información reservada de los datos en materia de subvenciones, por la misma regla, toda la información relativa a los reintegros debe guardar la misma reserva, porque entonces vendría inaplicable el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones. Pena, porque es que tenía un montón de casos ahora ya en materia de contratación pública y todo, pero bueno, a ver, voy a centrarme y ya con esto acabo. Bueno, expedientes de menores. Los expedientes de menores, como comprenderán, es una materia muy sensible en la que al final lo que se concluye es que hay que estar a los casos concretos, hay que estar al interés superior del menor en el test de ponderación que deben hacer los diferentes centros directivos en la valoración de la aplicación de los límites. Pero para que se hagan una idea, nos solicitaron un informe en el que se planteaban cuestiones tan interesantes como los padres que estén privados de patria potestad porque haya una declaración de desamparo y en ese momento la tutela la tenga asumida la Junta de Andalucía, ¿pueden acceder o no a la información? Pueden acceder, porque así lo ha recogido también el Ministerio Fiscal, y en el caso de que se haya extinguido por revocación, se haya revocado la declaración de desamparo, pues también. En el supuesto en el que haya causas judiciales abiertas por circunstancias que afectan directamente al menor, habrá que hacer esa ponderación. En cuanto al acceso a las actas, pues ya prácticamente se accede a todas las actas de los órganos colegiados, haciendo el test de ponderación entre el interés público en la divulgación y el interés de la persona. Sí quiero decir que para mí es muy importante, y así lo hemos puesto también de manifiesto en todos los informes de gabinete jurídico, el trámite de audiencia que contempla el artículo 19, apartado 3º, porque en ese trámite de audiencia, si hay un tercero afectado, puede poner de manifiesto alguna circunstancia o algún dato personal que a la hora de decidir la Administración puede sopesar en el test de ponderación que debe realizar. Bueno, acceso a registros. Tuvimos un caso también muy particular en el registro de parejas de hecho, porque era una pareja formada por un extranjero y una española. Se inició un procedimiento de baja de la inscripción en el registro de parejas de hecho porque la Brigada de Extranjería Estatal había comprobado que la pareja no convivía y que, por tanto, la inscripción en el registro de parejas de hechos tenía un ánimo defraudatorio. La pareja solicitó el acceso a ese informe de la brigada y, al final, se limitó el acceso al informe aplicando uno de los límites del artículo 14 en cuanto estaba en curso una investigación por parte, además, de otra administración diferente a la nuestra. Y, finalmente, yo creo que esto igual lo han tratado ya esta mañana, ¿no? El derecho de información parlamentaria versus transparencia. Simplemente le cito las conclusiones que he recogido ahí porque al final no se puede hacer de peor condición al parlamentario que tiene un derecho garantizado en el reglamento de los parlamentos autonómicos, casi todos lo recogen en el artículo 7, a un ciudadano que accede a determinada información por normativa de transparencia. Por tanto, las conclusiones que recogimos en el último de los informes que hemos emitido al respecto han sido estas que tienen ahí. El derecho de los diputados a recabar documentación no debe amparar más restricciones que aquellas inevitables para la salvaguarda de otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente. El artículo 7 del reglamento impone dos límites, protección de datos y lo que ha suscitado mayores dudas, razones fundadas en derecho, porque, claro, razones fundadas en derecho pueden ser todas, ¿no? Se dictaban resoluciones, se denegaba el acceso a información al parlamentario por razón fundada en derecho, porque entiendo que aquí concurren unas circunstancias que no permiten el acceso. Y luego, por solicitud en PIDA, pues al final accedían a la documentación. Entonces, pues claro, eso no tenía lógica, con lo cual nosotros interpretamos que esas razones fundadas en derecho iban más allá y se refieren a cuestiones que afecten a otros bienes constitucionalmente protegidos que puedas poner en contraposición con el recogido en el artículo 23 de la Constitución española. Una vez cedidos los datos, los diputados,
al igual que cualquier otro ciudadano, tiene el deber de preservar la confidencialidad de los datos que se le han cedido. Y aquí sí había un elemento importante, porque en casi todas las solicitudes que nos llegan, en materia del artículo 7 del Reglamento del Parlamento, es para solicitar contratos que ha celebrado la comunidad autónoma. Nos han llegado muchas por esa vía. Entonces, claro, hay veces que nos preguntan, bueno, ¿y la confidencialidad? ¿Qué ocurre con la confidencialidad? Bueno, pues al final concluimos en el informe, tras analizar jurídicamente y aportar varios argumentos, que la confidencialidad del artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público no tiene rango fundamental, de derecho fundamental protegido por la Ley Orgánica, y no puede ser suficiente para justificar esa razón fundada en derecho. Con esto les dejo. Muchas gracias por su atención y bueno, y quedo abierta a las consultas que quieran acumular. Muchas gracias, Marilola, por tu explicación de los distintos puntos de controversia que dio la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Y bueno, pues todo eso explicando el problema que tenía con otras regulaciones parciales, etcétera. A continuación, Pedro Luis Roas Martín nos va a hablar de el análisis de sentencias de los órganos judiciales en el ámbito andaluz. Él es magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sección primera, que es especialista en temas, entre otros, de contratación y de transparencia. Profesor del curso profesional de acceso a la abogacía y procura, que imparte el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola de Andalucía, profesor del Máster de Derecho Público Económico y del curso de expertos de contratación pública que imparte el Instituto de Estudios Cajasol, y autor de diversas publicaciones y participante como ponente. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo también quiero sumarme a los agradecimientos de Marilola, que has hecho también. Y bueno, quiero agradecer en particular a la Consejería, a la Viceconsejería y al Instituto Andaluz de Administración Pública, y también la presentación de Manolo tan cariñosa. Para mí también es un placer poder estar aquí, y en particular con los miembros de la mesa, a los que también profeso un gran cariño y nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo. Bueno, el enfoque que yo voy a dar, como hace referencia al título de la ponencia, ahí en esa fotografía tan mona que me han puesto, pues va a ser pues un enfoque exclusivamente jurisdiccional. O sea, yo me voy a centrar en analizar pues la casuística de los pronunciamientos de tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo en materia de transparencia. Entonces, básicamente yo voy a plantear problemas muy concretos sobre aspectos determinados del régimen de transparencia. El problema es que en el ámbito jurisdiccional la transparencia, no siempre, pero en muchas ocasiones, no aparece como un problema exclusivo, único. No hay un pleito exclusivo de transparencia. Los hay, pero no siempre. ¿Y eso por qué? Pues porque normalmente la transparencia se vincula, es un alegato que se vincula con la infracción de otras cuestiones, ¿no? O con el planteamiento de otras irregularidades, como podría ser, por ejemplo, una falta de motivación de una decisión administrativa, o como podría ser la infracción del derecho de defensa o la vulneración de otros derechos fundamentales. De hecho es frecuente que nos encontremos con algunos pleitos. Bueno, para los que nos dedicáis un poco al ámbito judicial, nosotros tenemos un procedimiento específico, especial, de tutela de derechos fundamentales. Es un procedimiento que recoge la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y es un procedimiento de tutela sumaria, preferente, de tramitación rápida, que pretende obtener un pronunciamiento en un plazo breve. Claro, su ámbito de aplicación está restringido a la protección de derechos y libertades fundamentales. Y a veces los problemas de transparencia se pretenden meter en este tipo de procedimientos, y la transparencia como tal no merece esta tutela. Creo que comentabas antes algo, Maela, y bueno, no se pueden plantear cuestiones de legalidad ordinaria dentro de un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se vincula infracciones de la transparencia con otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la infracción del derecho de información, del artículo 20 de la Constitución, o de la propia tutela judicial efectiva. De manera que de este modo pues, se intenta encauzar
el problema de transparencia en el marco de un procedimiento judicial que realmente no es el propio para tutelar cuestiones vinculadas con la transparencia. Entonces vamos a ver que esto se plantea en muchas ocasiones, en algunos pronunciamientos. La sistemática que yo, o la dinámica que yo pretendo darle a estos 20 minutos, pues es básicamente analizar pronunciamientos que decía anteriormente. Voy a empezar con algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aquellas que recientemente han planteado una mayor problemática porque finalmente han tenido que acabar en el Tribunal Supremo, que en ocasiones nos ha dado la razón. Esto no suele ser frecuente, pero pasa a veces, y en otras nos ha revocado las sentencias, y luego vamos a intentar, si nos da tiempo, plantear algunas cuestiones muy interesantes vinculadas con la transparencia de pronunciamientos ya directos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en otras cuestiones que no afectan necesariamente al ámbito andaluz, pero que tienen un reflejo indudable porque se refieren a la interpretación de la Ley de Transparencia Estatal, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que, digamos, está planteando un mayor problema recientemente son sentencias muy recientes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, imagino que las conoceréis algunas de ellas, bueno, sobre cuestiones en las que se estaba impugnando el acceso a información relativa a las cantidades salariales, retribuciones, que percibían los registradores de la propiedad como titulares de las oficinas liquidadoras de determinados impuestos, ¿vale? Este es un problema que se ha planteado en muchas ocasiones, en muchos pleitos en la sala, ¿de acuerdo? Nosotros, efectivamente, dimos la razón, digamos, a aquellos que interesaban el acceso, porque entendíamos que en este caso se estaba planteando ante una cuestión de naturaleza eminentemente pública, la información que se pretendía obtener era pública, aunque afectaba datos de carácter personal, porque son percepciones indemnizatorias, retributivas que perciben los registradores, pero que en esa labor de ponderación prevalecía el interés público en conocer pues, cómo se estaba gestionando este impuesto por parte de las oficinas liquidadoras, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, hay muchas sentencias. El Tribunal Supremo ha dictado, por ejemplo, una sentencia de 17 de noviembre de 2022, pero hay posteriores ya de noviembre del año 2023, o sea, de hace muy poco tiempo, que además sirven un poco de caso paradigmático, porque interpreta y fija parámetros sobre cómo se tienen que interpretar estos conflictos, ¿no? Y sobre todo, cómo se van a aplicar los límites al ejercicio del derecho de acceso a esta información. Por ejemplo, se ha comentado anteriormente, para el Tribunal Supremo, estos límites tienen que interpretarse de forma estricta cuando no restrictiva, fijando un parámetro claro, favorable a reconocer el derecho de acceso, ¿eh? Y dice que solo se admiten las limitaciones injustificadas y proporcionadas, ¿de acuerdo? En particular cuando concurra pues, un interés público o privado superior que permita limitar el acceso. Sobre esto el Tribunal Supremo ya en alguna sentencia había hablado del test de daño, cuál era la entidad del daño que se ocasionaba a ese interés público o a ese interés privado que había que sacrificar en beneficio de la transparencia, y el test también de proporcionalidad del interés público prevalente. Entonces, esto es un poco lo que aplica en esta sentencia del Tribunal Supremo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo justifica su decisión el Tribunal Supremo? Confirmando que había que reconocer el derecho de acceso. Porque, en principio, estamos ante un conflicto indudable de intereses privados, de datos protegidos de carácter personal, como son las retribuciones o parte de las retribuciones que perciben los registradores por la gestión de este impuesto, pero se viene a decir que debe prevalecer la información pública, la naturaleza pública de el manejo que se hace de estos fondos, que en definitiva son fondos de origen público, porque parte de estas percepciones se financian precisamente con los ingresos derivados de la recaudación, y por otra parte, porque en definitiva, bueno, se está participando indirectamente en el desempeño de funciones que corresponden a las administraciones públicas. En este caso, no se trata de conocer cuánto gana un registrador de la propiedad, sino lo que interesa conocer es cuál o hasta dónde alcanza el coste y cómo se gestiona el coste del funcionamiento de las oficinas liquidadoras en el desempeño de esta función. O sea que vemos, por tanto, que bueno, pues se hace esta valoración concluyendo de manera favorable. Además, es interesante porque, profundizando en el caso concreto, el Tribunal Supremo viene a decir, además, no solo es suficiente con proporcionar una información sobre el coste global, de funcionamiento de esa encomienda o de ese convenio. No, es que también aporta naturaleza o interés público conocer
cuál es el coste desagregado, cuál es el importe de la percepción que cada registrador en cada una de las oficinas liquidadoras percibe por el desempeño de estas funciones, aparte de otros datos como podían ser, por ejemplo, cuál es el número de empleados que trabajan en las oficinas para realizar estas funciones. Entonces vemos aquí que ya digo que se plantea, como vamos a ver, una línea jurisprudencial que yo entiendo que es favorable al reconocimiento del derecho de acceso. Fijaos que las sentencias más recientes en esta materia, que os he mencionado antes, de noviembre del año 23, la cuestión que intentan resolver es, se plantea en estos términos: si la información detallada de estas percepciones salariales de cada registrador por el servicio público prestado, en virtud de esta encomienda, puede o no entenderse como una información de interés público, concluyendo de modo positivo. Este quizá, ya digo, sea bueno, uno de los pronunciamientos más recientes de la Sala Tercera en materia de transparencia. Hay otros que no han llegado al Supremo, pero que hay sentencias de la Sala de Sevilla, por ejemplo, acerca del ámbito de aplicación de las leyes de transparencia. Este es otro problema que también se ha planteado antes por Marilola y que ha dado lugar también a alguna cuestión interpretativa que yo creo que merece destacarse. Aquí, sentencias de la Sala de Sevilla, que fueron revocadas por el Tribunal Supremo, habían venido confirmando una interpretación que denegaba el derecho de acceso a información vinculada con determinados impuestos. En concreto era el impuesto sobre bienes inmuebles. Se solicitaba información para conocer, pues, el domicilio, la cuantía, las causas de exención y los sujetos pasivos que se veían beneficiados por exenciones al IBI. En este caso, lo que se venía diciendo, tanto por los juzgados como por la Sala de Sevilla, era que, en este caso, no se podía reconocer el derecho de acceso. ¿Por qué? Porque aplicando las disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Transparencia Estatal y de la Ley Andaluza, se entendía que el ámbito tributario tenía su propio régimen jurídico específico y autónomo en materia de transparencia, que desplazaba el régimen de la Ley de Transparencia, que solo se aplicaría supletoriamente. ¿Y dónde aparecía este régimen específico? En un artículo, el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que básicamente lo que viene a decir es que los datos que obtenga la Administración Tributaria servirán únicamente para la aplicación de los tributos y para la imposición de sanciones tributarias, que son datos reservados que no se pueden ceder, salvo en supuestos muy tasados, y que los empleados o funcionarios que quebranten este deber de reserva, de confidencialidad, pueden ser sancionados. Prácticamente no decía nada más ese precepto, pero la Sala de Sevilla, aplicando una doctrina recogida en una sentencia de la Audiencia Nacional, vino a entender que ese precepto configuraba un régimen específico de transparencia propio del ámbito tributario, que lo que ponía de manifiesto era el carácter reservado de los datos tributarios que no podían quedar sometidos al régimen de la Ley de Transparencia. Para el Tribunal Supremo esto no es así. Para el Tribunal Supremo entiende que ese artículo 95 no configura un régimen autónomo y específico de transparencia, sino establece una serie de cuestiones, que algo se ha mencionado antes, sobre el carácter reservado de los datos tributarios, de los datos que se obtengan por la Administración tributaria, pero eso no conforma un régimen diferenciado, podríamos decir, de transparencia que desplace a las leyes de transparencia. Con lo cual el Supremo en este caso vino a estimar los recursos de casación, revocar nuestras sentencias y reconocer que aplicando las leyes de transparencia procedía a reconocer el derecho de acceso. O sea, vemos que son cuestiones muy puntuales, pero que revelan, ¿no?, las controversias más frecuentes en esta materia. Hay, por ejemplo, algunas sentencias que también son interesantes sobre la legitimación para pedir el derecho de acceso. Todos sabemos que esto aparece en términos muy amplios como un derecho público subjetivo de carácter universal, que deriva del artículo 105 de la Constitución, pero que a veces esto, en la casuística de algún supuesto, algún pleito concreto, puede plantear problemas. El caso este es muy singular, porque estábamos ante una solicitud de acceso de determinada información que había sido formulada por la Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia contra una cofradía de pescadores andaluza. Entonces, el problema que se planteaba aquí, entre otras cuestiones, era de legitimación. Estaba legitimada esta plataforma, cuyo ámbito de actuación, como decía su propia denominación, era Galicia, para solicitar información que correspondía a una cofradía de pescadores, en concreto de Vélez, Málaga.
esto lo podía hacer, estaba amparado en alguna norma. Entonces, esto ya digo, bueno, pues dio lugar a un recurso. En primera instancia se reconoció este derecho de acceso por el juzgado, vino a la sala en recurso de apelación y nosotros confirmamos esa interpretación. O sea, primero el primer problema que se planteaba era, la solicitud había sido presentada por una persona física que decía actuar en nombre de la plataforma, pero que no acreditaba la representación. Una cuestión técnica, pero que aquí también tiene una proyección material, porque nosotros dijimos, bueno, con independencia de esto, es que da exactamente igual quien haya pedido el derecho de acceso. Es que estamos ante un derecho de carácter universal. Lo puede formular cualquier persona, ya lo haga a título individual o en nombre y representación de una plataforma gallega. Y en segundo lugar, que también da igual que se trate de una plataforma gallega, porque estamos, ya digo, ante un derecho público de naturaleza universal que lo puede pedir cualquier persona bueno, que tenga un interés y que además, en principio, tampoco tiene por qué motivar la solicitud de acceso. ¿De acuerdo? El segundo aspecto que planteaba también era interesante, porque las cofradías de pescadores tienen una naturaleza corporativa, una corporación de derecho público. Y claro, se planteaba si quedaban afectadas por el ámbito de aplicación de las leyes de transparencia. Bueno, en esto tuvimos que valorar que había que diferenciar cuál era la información que se solicitaba, porque no era lo mismo solicitar el acceso a información relacionada con actividades de la cofradía que no estaban sujetas a derecho administrativo, porque al ser una corporación de derecho público sus funciones participan tanto de la función pública como interviene desarrollando actividades sometidas a derecho privado, y entendíamos que todas aquellas que con arreglo a la normativa reguladora son funciones de derecho público, el aspecto económico, presupuestario, por ejemplo, el aspecto financiero, de organización, gobierno, funcionamiento interno, cuántas subvenciones se perciben por parte de esa cofradía, entendíamos que eran cuestiones de naturaleza esencialmente pública y que, por lo tanto, estaban, digamos, dentro del ámbito de la aplicación de las leyes de transparencia y tenía que reconocerse el acceso a esa información. Este recurso, ya digo, pues fue estimado en el sentido favorable a acceder al derecho a acceder a la solicitud de acceso. ¿De acuerdo? Hay otras cuestiones también interesantes que se plantean, por ejemplo, en relación con esta legitimación, con este interés para pedir el acceso. Es un supuesto diferente, una sentencia de una sección distinta de la Sala de Sevilla. Y la cuestión que se planteaba era, en relación con la aprobación de unos presupuestos municipales de un ayuntamiento, un partido político que está presente en la corporación municipal está legitimado para pedir acceso a la información preparatoria y a los antecedentes del trámite de los presupuestos municipales por el cauce de la transparencia, o como partido político que participa de la acción política pública de la corporación tiene que acudir a otros mecanismos diferentes. Para esta sentencia, que yo creo que puede ser discutible, entiende que no puede acudir a la transparencia, porque estaríamos ante una cuestión vinculada con otro derecho fundamental distinto, como es el artículo 23 de la Constitución, el derecho a participar en asuntos públicos. Y en la medida que estos partidos participan, en definitiva, de la actividad política y tienen acceso a la información preparatoria necesaria para la elaboración de los presupuestos, tendrían que acudir a los mecanismos que están a su disposición en el ámbito organizativo normal de la corporación municipal y no articularlos como una vulneración de la transparencia. Esto se resolvió, ya digo, en una sentencia de 15 de septiembre del año 2021. Hay sentencias vinculadas también con la impugnación de presupuestos municipales, hay muchas. Hay una muy interesante porque, claro, el problema de esto puede ser, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si durante el trámite de elaboración y aprobación de unos presupuestos municipales, en el trámite de información pública, pues la información que tiene que estar a disposición del público, yo qué sé, pues en la web del ayuntamiento o en la plataforma de transparencia o en la página de transparencia, si no están ahí todos los documentos que la ley reguladora de las haciendas locales exige para tramitar y aprobar unos presupuestos municipales? ¿Esto qué pasa? ¿Y si se tramita por completo el presupuesto y se aprueba sin haber garantizado una participación efectiva de los interesados durante ese trámite de información pública? Esto se planteó en otro pleito en el que el problema que se planteaba era, ¿estamos ante un vicio de nulidad de pleno derecho
o estamos ante una simple irregularidad que, bueno, pues puede tener trascendencia invalidante porque ha generado a lo mejor algún tipo de indefensión, pero se puede subsanar. Pues en una sentencia reciente de 11 de enero de este año, del año 2024, la Sala de Sevilla entiende que es un vicio de anulabilidad. Y que en el caso de que se estimare que en la tramitación de los presupuestos se ha vulnerado este derecho de información, pues lo que hay que hacer es anular y ordenar la retroacción de las actuaciones para que pueda cumplimentarse adecuadamente ese trámite de información pública con toda la información y con todos los documentos que resulten necesarios para que, bueno, pues se pueda intervenir en esa fase del procedimiento de manera efectiva. ¿De acuerdo? Un clásico de los pleitos que tenemos en materia de transparencia. ¿Hasta dónde llega el reconocimiento del derecho de acceso? Si, por ejemplo, en este caso era un colegio oficial, solicita información sobre una modificación que se ha producido en los requisitos para acceder a determinados puestos de trabajo en un concurso de traslados. ¿Hasta dónde puede llegar el contenido de esa información? Porque en muchas ocasiones estos pleitos se utilizan no tanto para obtener esa información, sino para mostrar la disconformidad del recurrente con el contenido de esa información. En este caso, por ejemplo, ya digo, el colegio era el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, impugna que se le había denegado el acceso a determinada información sobre modificación de puestos de trabajo, que anteriormente, pues para acceder la titulación de ingeniería de minas era adecuada para poder acceder y de repente desaparece y únicamente se permite el acceso de las ingenierías industriales. Bueno, la Administración autonómica le informa de que esto obedece a una reestructuración de las consejerías, de una modificación de la Administración periférica, de una modificación de la RPT, que es cierto que se introduce directamente en el sistema informático de recursos humanos. Y da esta información. Cuando recibe esta información, el recurrente no está de acuerdo y aprovecha el pleito para cuestionar si eso que se está haciendo está bien, si se puede modificar los requisitos para acceder, de titulación, para acceder a un puesto de trabajo simplemente introduciendo esas modificaciones en el sistema informático y sin modificar, por ejemplo, la RPT. Esto el tribunal no entró a analizarlo. Esto quedaba fuera de la solicitud de acceso, porque esta disconformidad pues habrá que articularla a través de los recursos que corresponda frente a esas decisiones adoptadas que llevaron a la modificación de los requisitos para acceder a determinados puestos de trabajo. O sea, a veces se busca este tipo de soluciones que exceden un poquito del ámbito del derecho de acceso. Hay muchas sentencias sobre esto, ¿de acuerdo? Hay muchas sentencias sobre esto. Hay otra sentencia muy interesante, esta es muy interesante porque además también con una tesis muy favorable al reconocimiento del derecho de acceso. Esto es un conflicto entre colegiados, nuevamente, pues que parece ser que ya arrastraban una cierta animadversión personal entre ambos, y uno de ellos solicita al colegio competente el acceso a determinada información que afectaba al otro colegiado. En concreto, era el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y la solicitud iba vinculada al listado de trabajadores profesionales visados de otra aparejadora. ¿De acuerdo? Y se deniega, la resolución del Consejo de Transparencia accede a esta información, pero cuando es recurrida, el juzgado de primera instancia estima el recurso y anula la resolución del Consejo de Transparencia porque entiende que es aplicable el límite del artículo 14.1h de la Ley Andaluza de los intereses económicos y comerciales, del Estado, de los intereses económicos y comerciales. Esto se viene a la sala en apelación y nosotros estimamos el recurso de apelación, entendimos que la resolución del Consejo de Transparencia era adecuada, porque no se pueden aplicar estos límites de manera indeterminada. ¿Cuáles son esos secretos comerciales? ¿Cuáles son esos secretos profesionales que justifican la limitación del acceso a la información? La presencia de una simple animadversión personal entre dos colegiados, ¿eso puede justificar que se limite el acceso a la información? Nosotros entendimos que esto no era posible. Es una sentencia interesante porque recoge la doctrina también del Tribunal Supremo y, bueno, entre otras cuestiones, pues viene a señalar que
Dice, por ejemplo, que la limitación debe ser motivada, interpretarse de forma restrictiva, con la finalidad general de la ley, y es muestra de una buena gobernanza en un país democrático y avanzado. 2. Bueno, y para terminar, tenía más cosillas interesantes, pero para terminar sí que me gustaría destacar, que también lo ha sugerido Marilola, que el problema de transparencia se plantea con mucha frecuencia en el conflicto permanente entre la confidencialidad y la transparencia en la contratación pública. Hay una sentencia de abril del año 2024 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en la que se resuelve un recurso que va contra la adjudicación de un contrato, ¿no? La empresa que había perdido, entre otros argumentos, afirma que se le ha denegado el acceso al expediente de contratación y sobre todo a los datos confidenciales de la oferta de la empresa que había ganado el concurso. Pero curiosamente esta empresa recurrente había declarado la confidencialidad de la mayor parte de su propia oferta. Y este es el argumento en que se basa la Sala de Madrid para desestimar este motivo de la apelación. Entiende que el hecho de que la propia empresa haya declarado confidencial la mayor parte de su oferta y que ahora se queje de que no se le permite el acceso a los datos confidenciales de las ofertas de los demás licitadores es contrario a la buena fe y contrario a la doctrina de los actos propios, citando sentencias del Supremo ya del año 1990 y del año 1991. Y, por último, una sentencia que yo creo que hay que destacar, porque creo que este conflicto en contratación pública para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sentencia Antiapolska del año 2022, en la que el Tribunal de Justicia se posiciona claramente por la prevalencia de la confidencialidad frente a la transparencia en los procedimientos de contratación pública. O sea, que lo siento, pero esto por ahora es así. Y lo dice por razones vinculadas con la necesidad de garantizar una mayor concurrencia a los procedimientos de licitación y de confianza de las empresas que concurren en sus relaciones con el poder adjudicador y con el resto de licitadores. Evitar de este modo que la información que pueda proporcionar en el curso de un procedimiento de contratación, que pueda afectar a secretos, por ejemplo, comerciales o en el ámbito comunitario secretos empresariales, pues no van a ser puestos en conocimiento. Ya sabemos que hay muchas empresas que participan en procedimientos de contratación con la única finalidad de conocer datos técnicos que pueden estar protegidos por el secreto comercial. ¿Cómo salva esto un poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Dice, bueno, en cualquier caso, aunque me inclino por favorecer la confidencialidad, no podemos olvidar que el equilibrio lo tiene que buscar el poder adjudicador en clave de buena gobernanza. Y ahí lo deja. A ver esto cómo se hace caso por caso, porque es el poder adjudicador el que tendrá que hacer una ponderación suficientemente caracterizada en cada uno de los procedimientos para intentar salvaguardar que los datos confidenciales no salen a la luz, pero al mismo tiempo ofrecer una información lo más ajustada, lo más neutra o incluso resumida posible para que el resto de los licitadores puedan conocer los elementos que han determinado la adjudicación del contrato en beneficio de un licitador y puedan ejercer de una manera efectiva su derecho de defensa. ¿Vale? Y si me dejas, claro, porque hay una que no me puedo ir sin contarla, porque esta sentencia del Tribunal Supremo no tiene nada que ver, pero es que me parece muy interesante porque precisamente hoy hemos estado deliberando un asunto que está vinculado con esto y es el problema de la transparencia de los procedimientos administrativos sancionadores. Por ejemplo, con las actuaciones reservadas, las informaciones reservadas previas a la incoación de procedimientos sancionadores. El caso se ha resuelto por el Tribunal Supremo, se refiere a un procedimiento sancionador que se siguió frente a un mozo de escuadra, en el que se inicia, ya digo, una actuación reservada, al amparo del artículo 55 de la Ley 3915, actuaciones preliminares o previas de la Administración que se tramitan de manera reservada, que no tienen naturaleza esencialmente, en principio, de procedimiento administrativo en el que todavía no consta un interesado, porque la única finalidad de este expediente es verificar si hay elementos que justifican el inicio propiamente del procedimiento administrativo sancionador y que se archiva sin iniciar el procedimiento disciplinario. La interesada solicita el acceso a la información existente en el expediente reservado y se le dice que no. Dice, no, usted es que aquí no tiene ni la condición de interesado, porque esto es simplemente una actuación previa, que la finalidad, ya digo, es ver si existen elementos para incoar posteriormente un expediente administrativo disciplinario.
y el Tribunal Supremo estima la casación y considera que existe ese derecho. El funcionario que ha sido objeto de una investigación reservada tiene derecho, incluso cuando posteriormente no se inicia formalmente el procedimiento disciplinario, a que se le permita conocer la información incorporada a esas actuaciones previas informativas de carácter reserva. Así que, bueno, digamos que un voto a favor de la transparencia frente al sabor amargo que nos deja el TJUE en contratación pública. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y las dudas que tengan me las pueden preguntar. Muchas gracias, Pedro, por este muestrario de sentencias que vienen a resolver al final, en última instancia, cuestiones que afectan a lo que es la aplicación de la ley de transparencia, a los límites, etcétera. Abrimos un pequeño turno de debate. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunto a viva voz. Muchísimas gracias. Lástima que solamente... Muchas gracias. Decía que muchísimas gracias y lástima que solamente hayamos tenido este tiempo. Dos cuestiones muy concretas. No sé si habrá ya doctrina conocida o es un acostumbrado a esta Manolo, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Dos aspectos concretos. Hemos hablado, Marilola, de las actas de órganos colegiados. ¿Tendríamos la misma doctrina aplicable a actas de órganos de negociación de condiciones de trabajo? Es decir, no son órganos colegiados puros de los regulados por las leyes de procedimiento o las leyes de administración, sino órganos que establece, en este caso, pues por ejemplo, el Estatuto Básico del Empleado Público o el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de las comisiones paritarias de negociación. Si una persona solicita acceso a actas de órganos de negociación, ¿entendéis que por vía de transparencia habría que reconocerlo o no? Y, en el mismo sentido, parecido, si alguien solicita información sobre algo ajeno a la actuación de la Administración en materia estrictamente de procedimiento administrativo y estamos en el ámbito, por ejemplo, de relaciones laborales, es decir, si alguien solicita vía transparencia acceso a información de empleados públicos con la condición de personal laboral, ¿hay que acceder a facilitar esa información? Muchas gracias. No sé si se me oye. Sí, bueno, yo creo que en relación a las actas, lo importante que siempre se hace en materia de transparencia es analizar si la información que se pide realmente reúne los requisitos de información pública. Entonces, las actas, por definición, reúnen las condiciones o las características de información pública. Una vez que se verifica que la información que se está solicitando es información pública susceptible de derecho de acceso, a continuación lo que procedería es analizar de forma ponderada, bueno, la aplicación de los límites, aplicando primero el 15 por datos personales y después, como te dice el criterio del Consejo de Transparencia Estatal, los límites del artículo 14 de manera restrictiva, como ha indicado perfectamente Pedro. Entonces, si está en el seno de una comisión de negociación y algunos de los límites previstos en el artículo 14 fueran de aplicación, pues se resolvería el acceso aplicando estos límites y bien estimando parcialmente el acceso a todo el acta o disociando datos que no se le pudieran conceder. Pero todas las actas, en principio, si son en el seno de una administración pública y reúnen los caracteres de información pública que exige la ley de transparencia, lógicamente son susceptibles de derecho de acceso. Yo no sé si tú quieres contar algo más. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo la naturaleza de estos órganos, porque comentas que no son órganos colegiados, sí son. No son órganos que crea la Administración. ¿Verdad? Sí, decía que no son órganos que crea la Administración dentro de su estructura, son órganos que le impone la normativa básica en la relación con los sindicatos cuando negocia las condiciones de trabajo del personal. Es decir, no se regulan en la normativa propia administrativa, sino en este caso vienen desde la óptica del Estatuto Básico o del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pero la información que se maneja en esas reuniones sí tiene trascendencia pública. Yo entiendo que al menos las actas sí se tenía que permitir el acceso. Hay una sentencia precisamente reciente del Supremo, se refiere a órganos administrativos colegiados, aplica la Ley 39,
pero viene a indicar que al menos el contenido de los acuerdos de las actas e incluso los puntos de los debates que se han desarrollado tienen que permitirse el acceso. Yo entiendo que sí. Y lo segundo que has preguntado sobre información de personal laboral. La jurisprudencia es favorable en principio a reconocer también el acceso de esa información. De hecho, también hay sentencias recientes que lo reconocen para personal no técnico, incluso no funcionarial, sino, por ejemplo, personal eventual, de confianza, altos directivos, de contratos de alta dirección, y reconoce el derecho de acceso a la información retributiva, las titulaciones y requisitos para acceder al puesto. Creo que sí. Sobre todo ahí, Antonio, y además, bueno, tú lo sabes perfectamente, cuando se trata de puestos de libre designación, es verdad que la jurisprudencia es todavía más favorable al derecho de acceso, porque es lógico que se puedan conocer quién y en base a qué se han ocupado, se han adjudicado esos puestos, aun cuando sean de libre designación. A partir de niveles 28, 29 y 30, que creo que cambian ahora los niveles con la Ley de Función Pública andaluza, pero tienen derecho, igual que la productividad de determinados empleados públicos que ocupan ciertos niveles en el ámbito de la Administración y sus retribuciones. Bueno, yo soy Manuel Pereira de la Agencia Digital de Andalucía. Ya que modero la siguiente mesa, pero ya aprovecho, dado el plantel y el interés de lo que se ha tratado, ¿no? Una casuística que nosotros sufrimos con cierta frecuencia es el asunto del correo electrónico, en que creo que es un tema interesante, ¿no? Y recibimos solicitudes de acceso a transparencia de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios entre sí o funcionarios con terceros, con empresas, ¿no? Y la verdad que nos cuesta, en fin, primero creemos que parten de una base errónea, porque bueno, nosotros como agencia digital somos el prestador de un servicio tecnológico, pero no entendemos que seamos que nos tengamos que pronunciar sobre eso, ¿no? Lo segundo, la gente piensa que todos los correos electrónicos que se envían o recibimos tenemos una copia, y tampoco es así. La mayor parte de ellos no los conservamos, pero sí es verdad que algunos sí, ¿no? Entonces, cada vez que recibimos una de estas, pues le tenemos que dar unas vueltas a ver, en fin, cómo lo encamina. Me gustaría conocer vuestro parecer, porque es cierto que el correo electrónico es un medio, en fin, de un uso enorme. Nosotros tendemos a verlo, en todo caso, como algún instrumento auxiliar o equivalente, equiparable a lo que dice la ley, que no entra parte de un expediente administrativo y es mera información de apoyo. Pero claro, para pronunciarse así hay que entrar a ver qué se dice en ese correo electrónico. Pues yo tampoco puedo saber a priori si ese correo electrónico ahí se está ahí fundamentando una resolución o lo que sea, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco vuestro parecer, sabiendo que es un tema que no se puede uno pronunciar aquí es profeso. Bueno, en el ámbito de los correos electrónicos, respecto a cualquier solicitud de acceso, es importante, una vez que llega la solicitud de acceso, determinar el ámbito competencial. ¿Quién es el competente para conceder o denegar el acceso? Porque hay veces que te encuentras con un órgano que a lo mejor en principio no es competente, concede el acceso porque disponga de esa documentación de alguna forma, y el que sí es competente dispone de mayor información quizás o de terceros afectados y no la hubiese concedido o la hubiese estimado al menos parcialmente, ¿no? Con lo cual, lo primero es el ámbito competencial. ¿Quién tiene la competencia? Segundo, ¿qué tipo de información me está pidiendo? ¿Está pidiendo información pública? ¿Está pidiendo información obrante y que forma parte de un expediente administrativo? ¿O lo que está pidiendo son comunicaciones interiores o meramente auxiliares, incluso se motivaría una causa de inadmisión? Y además estaría sujeto, también las comunicaciones internas están sujetas a una preservación de los datos que ahí se utilizan, salvo que sea en el ejercicio de las competencias, en el ámbito de red corporativa, bueno, de la agencia digital ahora, que tenga atribuido el velar por el uso que se haga de ese correo electrónico a nivel profesional. En fin, pero estamos hablando ya de otro tipo de procedimiento y de otro ámbito competencial, pero que lleguen solicitudes de acceso para pedir correos electrónicos porque puede haber una copia de ese correo, vosotros podéis disponer de ese correo, hombre, pues no tiene ningún sentido, porque es verdad que las solicitudes de acceso no tienen que motivarlas ni justificarlas, y muchas veces, la mayor parte de las veces, se solicitan por periodistas y con fines periodísticos, pero se tiene que incardinar dentro de un procedimiento, de un expediente administrativo,
No cualquier información se puede dar en virtud de una solicitud de acceso. Tuvimos un caso en el que lo que se pedían eran certificados de silencio administrativo. Entonces, vía solicitud de acceso en materia de transparencia, se piden un montón de certificados de silencio negativo o presunto estimatorio, en fin. Claro, lo que se les dijo, mire usted, es que usted tiene ya una vía regulada expresamente en la Ley 39 para pedir ese certificado, no mediante una solicitud de acceso, como si esos certificados se pudieran conceder así abiertamente, ¿no? A cualquier persona y en el ámbito de simplemente por invocar la normativa de transparencia. Es decir, que la competencia es importante y saber qué tipo de información piden y en relación a qué procedimiento o a qué expediente administrativo. Sí, yo estoy de acuerdo sobre todo con lo segundo. Habría que ver sobre todo qué información es la que se maneja en ese correo electrónico. Nosotros, por ejemplo, en procesos judiciales, cuando nos piden el expediente administrativo, a lo mejor formalmente el correo no forma parte del expediente, pero en ocasiones materialmente sí es un elemento esencial para conocer el trámite del procedimiento. Pues se comunica alguna cosa, se requiere alguna documentación. Entonces, claro, yo creo que dependiendo de eso sí puede ser que contenga una información de relevancia cuyo acceso sí sea interesante. Yo creo que quizá habría que ver también eso, un poco. Muy bien, pues damos por finalizada la mesa y muchas gracias a todos ustedes.